tema que despierta muchísimo interés. Estados Unidos permitirá que 55,000 personas obtengan el documento para residir de forma legal en ese país. Vamos a conocer los detalles. Se trata del programa de visas de diversidad para migrantes 2024, el cual no tiene costo para registrarse y además brinda la oportunidad de residir legalmente en Estados Unidos. 55,000 personas serán elegidas al azar por el Departamento de Estado. Los aspirantes deben tener al menos educación secundaria o 2 años de experiencia laboral en alguna ocupación. Los solicitantes deben aplicar para el programa en dvprogram.state.gov hasta el martes 8 de noviembre del 2022, pero se recomienda no esperar hasta la última semana del periodo establecido. El trámite no tiene costo y si usted gana esa lotería, se lo notificarán desde el 6 de mayo del 2023 hasta el 30 de septiembre del 2024. En ese tiempo, cuando ingrese a la página antes mencionada. Desde la embajada nos envía la notificación a los correos electrónicos de los aspirantes para evitar algún tipo de estafa. Emilio Zamora, TC Televisión. Y ahora hacemos contacto precisamente con Emilio Zamora, quien está desde la morgue de la policía, a donde acuden pues los familiares de los reos asesinados. Emilio, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Saskia, televidentes. Siempre es difícil describir lo que se vive acá en el Laboratorio de Criminalística de Guayaquil, sobre todo por el dolor que palpamos y sentimos con las personas que llegan acá para conocer cuál es el escenario que se vive. Yo les voy a mostrar. Mi camarógrafo Jorge Ortega nos va a mostrar un poco lo que se vive actualmente acá. Lo que nosotros estamos reportando es lo siguiente: hay personas familiares de los reos que han lamentablemente fallecido el 5 de octubre en esta última masacre en la penitenciaría del Litoral. Hay un ambiente de mucha tristeza, como es obvio, mucho dolor, y hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos de ellos fuera de cámara. Nos indican un patrón bastante interesante y es el que nos llama la atención. Algunos de ellos fueron asesinados, como ya lo sabemos, pero cumplían delitos como por ejemplo de accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar. Y hoy sus familiares están acá precisamente para tener más información, más datos sobre aquello. Luego de mostrarles el ambiente, quiero ahora compartirles una historia que realizó mi compañero Stalin Vaquerizo sobre qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas en la penitenciaría del Litoral. Luego hablamos de los heridos. Vamos a ver el siguiente reportaje. Cerca de 24 horas esperaron los familiares de los 13 PPLs asesinados en la penitenciaría del Litoral para obtener información. Aunque poco antes de que empiecen los enfrentamientos en el complejo carcelario, ya se había reportado el fallecimiento de un hombre de 42 años, a quien lanzaron desde el techo de uno de los pabellones. Él guardaba prisión por un accidente de tránsito. Ya estaba por salir justamente porque ya se habían arreglado la situación, pero estamos en Ecuador, pues todo es plata. Generalmente allá buscan a los más giles, porque entre malos no se matan. Otra de las víctimas estaba detenida por violencia intrafamiliar y le faltaba poco para salir de la cárcel. El 19 cumplía 4 meses. ¿En qué pabellón estaba él? En el pabellón 5. ¿Y ahí se desató todo o quizá él salió, trató de huir y lo agarraron ahí en los patios? La verdad no sé, han de ser por la información que me enviaron por mensaje de texto y ahí no supe nada más de él. Un joven de 21 años también murió pidiendo ayuda dentro de una celda. Estaba preso por hurtar un celular, pero a su alrededor había criminales. Mezclado con bandas que él nunca perteneció a ninguna de esa clase de banda, que por obligación tienen que unirse porque si no los matan, los castigan. Y ahora para asesinarlo lo eligieron al azar. Lo eligieron al azar. Mi hijo suplicaba que por favor lo ayudaran, lo sacaran de ahí, de ese infierno.
herido, le pedí a la policía que lo sacara. ¿Y usted cree que fue capaz? Las 13 familias afectadas por el asesinato de sus allegados reciben atención de la Secretaría de Derechos Humanos y otras organizaciones. Brindando toda la asistencia psicológica a los familiares de las personas privadas de la libertad, verificando los protocolos que sean siempre en estricto de la defensa de los derechos humanos y sobre todo dando la información transparente que necesita conocer no solo los ciudadanos, sino también las familias. La entrega de información y de los restos de los asesinados se extendería todo este fin de semana. Stalin Vaquerizo, TC Televisión. Recordemos que esta es el octavo hecho de este tipo que se registra desde el 2021 hasta la fecha y es la cuarta masacre que ya vamos contando en lo que va del 2022. Hechos que por supuesto también dejan muchas personas heridas. En este caso puntualmente vamos a pedirle a la producción que nos ruede las imágenes para hablar precisamente de este tema. El tema de las personas que actualmente se encuentran heridas. Para hablar de números, actualmente en la Casa de Salud, en el Hospital del Suburbio, conocemos que hay 7 personas, también en el Hospital de Monte Sinaí, esto por supuesto en el noroeste de Guayaquil, conocemos que hay 6 personas, según las fuentes oficiales, y además en el Hospital del Guasmo, en el sur del puerto principal, conocemos que hay 4 personas que se están recuperando luego de este hecho realmente terrible, si cabe un calificativo. Ahora mismo, acá la información que es importante también dejárselas a ustedes conocer, televidentes, es que ahí están los 13 cuerpos, de ellos 9, para ser exactos, 9 están completos, 9 están completos, sus extremidades están completas, y 4 debemos decirles que tienen desmembramientos. Y ahora mismo aquí en el laboratorio de criminalística se está haciendo el reconocimiento, el trabajo antropológico, es decir, unir las diferentes extremidades de las personas fallecidas para poder en lo posterior hacer la respectiva entrega de estos cuerpos. Eso es lo que conocemos de hace muy pocos minutos, obtuvimos esa información aquí en el laboratorio de criminalística de Guayaquil. Otro detalle importante, acá se está llevando a cabo labores ordenadas. Estábamos viendo hace un ratito las carpas donde están los familiares y acá por supuesto también mi camarógrafo Jorge Ortega nos muestra a los familiares que están esperando esta información y sobre todo también reconocer a sus familiares. Acá estamos con una de ellas, Carolina Bautista, ¿es correcto? Sí. Bueno. La persona que falleció en este hecho, ¿qué era para usted y por qué estaba en este centro carcelario? Mi hermano lo detuvieron ya hace 6 meses, exactamente lo detuvieron un día sábado, 26 de marzo, ya alrededor de las 4 de la tarde hicieron un operativo en lo que era la cuadra del domicilio de él y solamente llegaron a una casa y... ¿Lo detuvieron? Claro, lo detuvieron, llegaron a una casa, lo detuvieron y como él estaba en los alrededores, lo agarraron a él estaba sentado fuera de la casa. ¿Él qué estaba haciendo en ese momento, Carolina? Sentado fuera de la casa, sentado así, creo que había terminado de comer o algo así, pero él estaba sentado. ¿Cuál es la infracción entonces? La infracción, no sé cuál es la infracción, porque según el parte policial que le hicieron a mi hermano, en este momento no tengo los nombres, porque si no se los doy los nombres de los policías que detuvieron a mi hermano en ese momento. Ya, eso sí, el problema de mi hermano, el único delito es que era consumidor. Ya no era vendedor ni nada de esas cosas, él era consumidor. Entendemos que entendía entonces él, para ser exactos, más o menos 7 meses. Claro, exactamente, de 6 a 7 meses ya tenía preso, por así decirlo. Obviamente no tenía sentencia. No tenía sentencia, no le habían hecho formulación de cargos, no tenía nada. Lo tenían aquí porque prácticamente les daba la gana. Recuérdenos el nombre de su hermano. Mi hermano se llamaba José de la Cruz Avilés Díaz. ¿Ya tenía? Es autista, tenía 29 años. Carolina, sentimos mucho
lo que en este momento usted está pasando. Un abrazo solidario, por supuesto, y le agradecemos por la información. Ahora mismo usted está esperando más información de su hermano, ¿correcto? Bien, Carolina, muchas gracias. Y bueno, sí, eso es lo que vivimos acá en el Laboratorio de Criminalística de Guayaquil. Debemos reiterar que están llegando los familiares, los están ubicando en tres carpas, para que obviamente estén tranquilos en un momento complicado, un momento difícil. Seres humanos que hoy lamentablemente pierden la vida por la violencia que lamentablemente no se termina en las cárceles del Ecuador. Recordemos, televidentes, que el 22 de agosto iba a empezar algo importante, trascendental para el país, que era el censo de la población carcelaria. El 22 de agosto empezó y ahora mismo se detuvo este censo, es lo que manifestaron las autoridades. Ya no se está haciendo este censo y lo que se buscaba ahí, por ejemplo, era conocer la situación de ellos para poder mejorar y trabajar en esta crisis carcelaria que la estamos viviendo y la hemos venido reportando desde febrero del 2021, que fue una de las más sangrientas y complicadas. El escenario es difícil, la verdad. Acá hay mucho dolor, mucha tristeza entre los familiares y nosotros, bueno, vamos a seguir acá para poder transmitirles a ustedes toda la información. Recordemos, 13 cuerpos, 9 de ellos completos, 4 desmembrados. Esos son los trabajos que ahora mismo están haciendo aquí. Ubicar las extremidades, completarlos si cabe el término, para poder en las próximas horas, tal vez en los próximos días, entregarlos a los familiares que hoy por hoy están aquí para poder llevarlos y darles el último adiós. Es todo en cuanto a los datos que podemos ofrecerles. Tenemos más noticias desde estudios. Buenas tardes. Tremendo lo que nos informas, Emilio, muchísimas gracias. Como no, estaremos atentos de cualquier novedad que se dé precisamente en los exteriores del centro carcelario del Litoral. Amigos, mientras tanto seguimos revisando otros temas. Robos, extorsiones y asesinatos se ordenan muchas veces precisamente desde las cárceles del país. El SNAI reconoce no tener capacidad para inhibir las señales de los celulares. Estar tras barrotes o muros de concreto no ha impedido que coordinen y cometan todo tipo de delitos a través de una red de comunicación clandestina tras las rejas, que incluso nos da acceso a comunicarnos con ellos, pese a que están dentro de la cárcel. Cuando yo entré, me pidieron $400 por la celda y aparte de eso, para entrar al pabellón tenía que pagar $200. Entre ellos están los criminales más peligrosos del país y en ocasiones cuentan con equipos de comunicación para extorsionar vía telefónica, redes sociales, correo electrónico y esto gracias al internet de banda ancha que tienen en las celdas. Al momento de rastrear el número que se estaba contactando con nosotros, nos indican que es desde la Tacunga. Personas desde adentro solicitando valores. Las mafias han logrado evadir los bloqueos de señal que en el caso del CRS de la Tacunga evita la conexión celular a 5 kilómetros a la redonda. Sorprendentemente, en el interior gozan de banda ancha en las celdas las 24 horas del día. Sin embargo, en el caso del CRS de la Tacunga se instaló anteriormente 13 inhibidores de señal. 10 de ellos fueron destruidos durante amotinamientos y en la actualidad tan solo 3 están en funcionamiento según información del SNAI. Respecto al tema específicamente de inhibidores, el SNAI no tiene inhibidores en los centros de privación de la libertad. Bajo esa consideración, dentro de los 36 centros carcelarios que tiene el Estado ecuatoriano, únicamente en 2 lugares funcionan, en el Inca, que tenemos un problema, y en Turi. No obstante, cada semana Arcotel bloquea un sinnúmero de líneas telefónicas que son detectadas, que se conectan desde el interior de las cárceles. Va a la mano el tema de inhibidores, va el tema a la mano declarar a los centros carcelarios como zonas de seguridad. Y el tercer lugar es ver la factibilidad en este momento. Nos emitan los números telefónicos y los email de quienes se están conectando desde ahí,
para inmediatamente nosotros en este momento solicitar el tema de bloqueos. El tema de conexión del que gozan los reos suele ser evidente después de cada masacre carcelaria. Ayer me llamó, me hizo un videollamada, me dijo que estaba bien, que esté tranquila. Según agentes penitenciarios, hace una década, ingresar un celular al área de máxima seguridad de un centro regional costaba más de $50,000. Pero en la actualidad los reos han reemplazado el pago del dinero por amenazas de muerte, con lo cual obtienen privilegios como tener mascotas en los pabellones o equipos de comunicación y entretenimiento. Sin embargo, aquellos que tienen celular deben pagar una cuota al jefe del pabellón. Cobran por equipo conectado y el costo es semanal. Se habla de $50 semanal que tiene que pagar la persona que tiene acceso. Para finales de este año está prevista la incorporación de 1.400 nuevos guías penitenciarios que buscarán evitar que este mal causado por el abandono de varios años continúe. Sin embargo, y pese a los últimos incidentes, en relación a años anteriores han existido menos desmanes violentos y se continúa intentando bloquear las comunicaciones clandestinas tras las rejas. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Y esta mañana empezó en el Legislativo el análisis del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la Ley de Comunicación. Cristian Hidalgo con el siguiente informe. Hola compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, aún continúa acá este análisis en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, que está revisando justamente la sentencia de la Corte Constitucional, el dictamen referente al pronunciamiento sobre el pedido que hizo el Ejecutivo de que se efectúe un análisis de algunos artículos de la Ley de Comunicación para considerar si son constitucionales o no. Eso está analizando en este momento la Comisión de Relaciones Internacionales. El presidente de esa mesa legislativa, Juan Fernando Flores, habló con nosotros, dijo que ese dictamen lo que establece es que salga de la Ley de Comunicación, por ejemplo, la parte punitiva, que era uno de los temas álgidos. Se retira también el artículo que tiene que ver con las facultades que recibía la Defensoría del Pueblo y algunos otros puntos más. Escuchemos qué es lo que dijo esta mañana el legislador Juan Fernando Flores. La persecución tiene que ceder y es parte de lo que nosotros siempre venimos diciendo, incluso en el informe de mayoría. Lo que esperamos ahora es que los asambleístas de toda la Asamblea Nacional entiendan que la Corte Constitucional ha dado la razón en ese sentido y tendremos que garantizar que realmente sea una ley que garantice la libertad de expresión y que no sea la censura lo que prevalezca. Bien, y lo que ha confirmado el presidente de esa mesa legislativa es que esta tarde se tiene previsto empezar ya con la votación artículo por artículo del documento de la Corte Constitucional, elaborar el informe que irá al Pleno de la Asamblea Nacional y la expectativa es que la próxima semana los 137 asambleístas tomen una decisión que podría dejar en firme ya, en vigencia, la nueva Ley de Comunicación. Es el reporte que tenemos desde el Parlamento. Obviamente en la noche vamos a tener un reportaje bastante amplio sobre el tema. Este importante tema. Muchísimas gracias, Cristian, por tu reporte. Amigos, más noticias. En el primer trimestre de este año, la recaudación tributaria en Ecuador llegó a casi 10.500 millones de dólares, lo que representa un incremento del 30% frente al igual periodo de 2021. En el local de muebles de Piedad Más en el norte de Quito, el panorama es alentador. Las ventas incrementaron. Están recuperando el negocio. La gente como que salió a comprar y vio la necesidad en su hogar. Y la pandemia nos sirvió para despertar. Piedad dice que el incremento de ventas ha permitido mantener la nómina y cumplir con el pago de impuestos. Tras mío hay maestros, hay full personas que ponemos la mano a muchas personas para llegar al cliente final. Negocios como el de Piedad han permitido que en el primer trimestre de 2022 la recaudación tributaria ascienda a 10.490 millones. Dos analistas dicen que haber permitido que las personas que tienen activos en el exterior puedan acceder a un proceso de regularización también ayudó. Diciéndoles a aquellas personas que tienen propiedades o inversiones en el exterior es que tienen la oportunidad de regularizar y aprovechar los beneficios que tiene esta ley. Espera que se llegue a por lo menos a 1.100, 1.200 millones de dólares, que resultaría ser más o menos
más del 1% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Según el Servicio de Rentas Internas, esa es una recaudación histórica porque representa un incremento de 2.400 millones de dólares y un incremento del 29.7% frente al mismo periodo en 2021. Más de 104.000 millones en ventas se registraron durante el primer semestre de este año. Aunque la pandemia puso en jaque a muchos negocios, el proceso de reactivación económica ha permitido que la mayoría se sostenga. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Y la Procuraduría obtuvo una orden judicial para que el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, pague al Estado en 30 días la reparación integral por las sentencias de corrupción que tiene en su contra. Un juez de garantías penitenciarias de Santo Domingo de los Áchilas acogió la petición de la Procuraduría y dispuso que el sentenciado por hechos de corrupción, Alex Bravo, tiene 30 días para pagar al Estado ecuatoriano la reparación integral y multas en sentencias condenatorias ejecutoriadas en su contra. 30 días para que cumpla con el pago de la indemnización. Y si es que no lo cumple, entonces tendremos que iniciar nuevas acciones penales contra él por incumplimiento de orden de autoridad competente. Según la Procuraduría, Bravo debe $364.000 por la sentencia de enriquecimiento ilícito, más la cuota de $12.600.000 por concepto de reparación material y $37.800.000 por multa establecida en la sentencia por cohecho, es decir, cerca de 50 millones en total. La Procuraduría General del Estado va a seguir con las acciones que corresponden a nivel nacional e internacional para recuperar lo más posible en la medida de lo posible. A partir de este 5 de octubre, Bravo cuenta con 30 días para pagar esta obligación. En caso de no hacerlo, se advierte que la Fiscalía General del Estado deberá iniciar el proceso penal que corresponde y Alex Bravo podría volver a prisión, aunque para abogados penalistas dicen que esto es imposible. Como nos dice el 670 del Código Orgánico Integral Penal, que se podrá iniciar una investigación siempre y cuando no se haya cumplido en forma total la reparación, pero por otro lado tengo la Constitución donde dice no hay prisión por deudas. No puedo ir más allá si la Constitución me dice. El exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, tuvo 3 sentencias por enriquecimiento ilícito, cohecho y delincuencia organizada en 2017. Estuvo en la cárcel por 5 años hasta que el pasado 27 de septiembre fue liberado a un régimen semiabierto por cumplir el 60% de su sentencia. Gustavo Merino, TC Televisión. El presidente Guillermo Lasso cumple una serie de actividades en la ciudad de Guayaquil a propósito de las fiestas de independencia. Stalin Bacarizo está en la explanada del centro cívico donde el primer mandatario compartió con mujeres emprendedoras. Stalin, cuéntanos las novedades. Adelante. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Una mañana muy emotiva se ha vivido aquí en el Centro Cívico, en esta feria de emprendedores, donde la mayoría son mujeres que han participado del lanzamiento oficial del crédito otorgado por Banecuador a través del gobierno nacional. La mayoría de las beneficiarias son madres solteras y madres que han emprendido sus pequeños negocios y que le han brindado la oportunidad también de un empleo a otras personas. A continuación, más detalles. Queremos destacar y potenciar sus capacidades para que tengan independencia económica y no dependan de nadie, menos aún de algún marido agresor. 41.000 beneficiarios de más de 100 millones de dólares. En los 2 gobiernos anteriores, los 100 millones iban a parar al bolsillo de un amigo del presidente. Y es muy valiosa la oportunidad de hacer el crédito, porque con eso puedo hacer mi negocio más grande y de ahí sustentarme. La mañana también fue aprovechada por el presidente Guillermo Lasso para entregar títulos de propiedad a habitantes de Monte Sinaí. Más de 300 personas recibieron su documento luego de tantos años de espera. Compañeros, es todo lo que hasta el momento les puedo informar. Que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias, mi querido Stalin. Seguimos con más.